retornando, señores, a primera entrega. Entonces, el dominicano puede estar tranquilo de que su fondo no es menos fondo que no es menos dinero que tiene ahorrado, sino menos intereses que está recibiendo. En esta coyuntura sí. En esta coyuntura sí. O sea, puede haber una coyuntura que sea distinta. Claro, porque estamos en un proceso. Fíjate que el mundo está viviendo. Mira, el 2019 fue el último año de la normalidad. Sí. Yo recuerdo que cuando estábamos juntos, Sí. en noviembre y diciembre del 2019, Sí. En el programa. Nosotros en primera entrega Sí. estábamos muy pendientes de cuántos casos nuevos había en Wuhan. Sí. Bueno, sorpresa, hoy Wuhan está cerrado de nuevo. Sí. Sí. Ayer tuvo 661,000 casos nuevos de COVID, quizás otra variante. No quiero decir esto ahora para que la preocupación sea mayor en los suicidios de la gente, porque decir del 2019. Entonces, ¿a dónde voy? 2019 empezó, ya en marzo explotó todo el tema y el COVID ya fue el COVID. ¿Qué pasó en el 2020? El 2020 es un año a nivel económico fantasma. O sea, es un año que no se toma en cuenta porque es un año que hubo un decrecimiento tan grande que no lo tomamos como referencia porque los factores de producción se paralizaron, los empleos se perdieron, las empresas quebraron. O sea, todo se deterioró de una manera en donde brincamos a comparar el 2021 con el 2019. Sí. Por eso algunos dicen, y los políticos usan, no, pero la economía no ha crecido, lo que ha hecho es que ha rebotado. Bueno, claro que ha rebotado, porque tú coges una pelota y lo tiras al piso, que es cero, y tú dejas ver hasta dónde sube. Bueno, subió hasta un 12.3 de crecimiento. Ahora, sí la economía crece. Entonces, cuando tú tomas esos parámetros y le añades a esto que en un proceso de inicio de recuperación económica el mundo se encuentra con otro choque externo, internacional, que afecta de nuevo a los mercados internacionales, los commodities, el petróleo, que por cierto el petróleo ha bajado casi $20 de 2 semanas hacia acá. Está ahora mismo en 99, estuvo en 115. El gobierno con la medida que tomó se ha ido ganando, se va a ganar mañana otros 1.300 millones adicionales de subsidios que no va a tener que invertir porque el precio está estático. El precio se paralizó al precio del 4 de marzo en los 4 principales renglones de las gasolinas, no así en otros renglones. Entonces tú vas juntando todos esos episodios y todos esos eventos y tú tienes realmente factores que están cada vez más impactando en el desempeño normal de la economía dominicana. El mismo hecho que tú digas y la gente se sorprende, dice, pero ¿cómo es posible que cuando la economía decrece el valor del peso se aprecia? Y hoy me cuesta menos comprar un dólar que anteriormente. ¿Por qué? Porque las políticas monetarias que se toman, por ejemplo, en el caso de ayer la Reserva Federal incrementó la tasa de política monetaria. El Banco Central de la República Dominicana tiene 2 meses incrementando la tasa de política monetaria, que la mantuvo fija durante 2 años en 3% y la lleva a un 5%. Dicen que está recogiendo mucho dinero. Exacto. Hoy lo puedo adelantar. Entre hoy, en las próximas 24 horas, el Banco Central va a incrementar la tasa de política monetaria. Yo estoy esperando que me lo comunique. ¿Van a aumentar los intereses? El banco. Ahí voy, porque ahí la confusión, que es la misma confusión que se da con el tema de los fondos de pensiones. Cuando el banco dice y la gente dice, se incrementa la tasa de política monetaria, me van a subir los préstamos. Bueno, te van a subir los préstamos en la proporción que corresponda a la parte de ese incremento de tasa de política monetaria. Y quiero explicar esto muy académicamente para que la gente entienda. Te lo van a subir, vamos a ver, explícame. ¿Qué es la tasa de política monetaria? Es la tasa de referencia que utiliza el Banco Central de la República Dominicana para planchar el sistema y decirle, tú tienes aquí la tasa pasiva promedio que yo pongo y tienes aquí la tasa activa que yo pongo. ¿Cuál es la tasa activa del Banco Central? Es la que se llama la tasa repos, que es la referencia a los bancos que le dice el Banco Central, yo te tengo una tasa repos de 4.5% para si tú necesitas capital en 24 horas, yo te la presto a ese valor. ¿Me siguen? Sí. Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? La tasa pasiva, que es lo que se conoce como la tasa overnight, que la suben a un porcentaje de un 5%. ¿Y cuál es el mensaje cuando tú le dices a los bancos, yo tengo una tasa overnight de un 5%,
le dice a los bancos, al sistema, a ti te conviene más traer tu liquidez, tu exceso de liquidez de tesorería y ponerla en el banco, que yo te voy a estar rentando un 0.5% al año, que tú lanzarlo a la economía. Fíjate qué interesante como quiera. O sea, dice, recogemos dinero, pero no hay dinero para el consumo ni para la inversión. Pero esa es la represa original de tú recoger el dinero y decir, no hay dinero para especular con el dinero y que la inflación continúe avanzando. Entonces, en ese proceso, ¿qué pasa? Que se produce una gran liquidez en el Banco Central, pero no en la banca. Entonces, no hay dinero para gastar, no hay presión para invertir ni para consumir. Entonces, al mismo tiempo se produce un exceso de liquidez de divisas. Entonces, si nadie está produciendo y los sectores productivos están a un nivel de punto de equilibrio, no quieren exceder su nivel de mercado porque el nivel de oferta no está demandando, ¿qué quiere decir? Que entonces, si no se demanda divisa, esas divisas están sobrando. Y por una ley natural de mercado y oferta, el mismo mercado marca el precio del bien. Y en este caso, si hay un exceso de oferta, ¿qué pasa con el precio? Que el precio baja. Sí. Si hay un exceso de demanda, los precios suben. Entonces eso pasa con todo y la divisa es un bien. Entonces tenerlo hoy a 55 por 1. Yo he recibido llamadas de muchísima gente. Yo tengo posición en dólares, ¿qué hago? Me deshago de ella, lo vendo. Digo, no haga nada, quédate tranquilo. O sea, porque no estamos en un... Esa es una interesante política económica de la gobernación del Banco Central. Esa es la posición correcta que hay que asumir. Y hay que felicitar al Banco Central y al gobernador don Héctor Valdés Albizu, porque siempre ha sido proactivo. Por eso te digo que si la Reserva Federal ayer tomó la medida, hoy el Banco Central la estará tomando seguro. Yo te voy a sorprender en el día y te voy a mandar el comunicado. Dice, ¿tú ves que te lo dije? Sí. ¿Por qué? Porque el Banco Central no puede ser reactivo. ¿Te entiendes? O sea, la economía en este momento tiene que tener proactivo. Personas que estén proactivamente sobre las variables económicas para poder atender las diferentes situaciones que se presentan con el cambio y las volatilidades que hay a nivel de la economía. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas en juego. La inversión, si no hay inversión se crea incertidumbre. El desempleo, el producto real va a bajar. Quiere decir que en un momento como este de esta inflación, que yo me adelanto a decirlo, no muchos economistas lo han dicho, pero ya es evidente. O sea, estamos en un choque de esta inflación porque la inflación sigue, la economía se reduce y la inflación no cede. Entonces, en lo que llegan esos ajustes que pueden llegar hasta 18 meses de empezar a llegar a una inflación meta, a controlar esos niveles de liquidez, a volver a los niveles de inversión. Hay elecciones. Exacto, pero ¿hay qué? Elecciones en ese periodo de regulación. Ahí voy, en algo muy importante, y quiero llamar la atención de ustedes y tus amigos televidentes, que sería muy peligroso y penoso seguir viendo lo que está pasando con los agentes políticos y los partidos políticos, que está más en política que en la gran crisis que tenemos. Entonces, la discusión del PRM, la discusión del PLD, la discusión del PRD, que si los candidatos, que si la elección, que si la convención. Oye, eso es lo que menos importa en este momento, porque en un momento como el que estamos, hay que poner las mejores luces de esos mismos partidos que se dedican tanto a buscar a que se elija un candidato, a que ponga sus luces, a que diga cuáles serían las soluciones para un problema tan grande como el que tenemos en este momento. ¿Por qué? Porque a nivel personal, la gente piensa, si ustedes van a los supermercados y dicen, oye, pero yo no puedo con esto. O sea, cada día los precios van cambiando más, van variando más. Entonces los niveles de respuesta llevan a la gente a un nivel de incertidumbre a que siempre van a ubicar a un solo culpable, el Estado. Entonces el Estado está enfocado en buscar soluciones viables hacia la clase más necesitada, hacia una clase media que prácticamente se va a perder. La clase media que se recuperó en 10 años se perdió durante la pandemia y regresó a la pobreza. Wow. Eso está claro. Wow. Eso está claro. Y si tú lo ves, por ejemplo, en otros sectores, el sector educación ha tenido una involución a nivel de América Latina de que nos devolvimos 10 años hacia atrás. Todavía yo no sé qué pasó con el año escolar virtual. Si fue exitoso, si fue un fracaso, si pasó por encima de los niños y le dijeron,
fue más fracaso que éxito. Los otros eran malos también, pero este tal vez fue peor. Fue más fracaso que éxito. Doctor, yo tenía 3 preguntas. Yo creo que lo único que existe en ese año escolar es que los niños van a saber que pasaron de curso. Sí. La mayoría de los padres que yo conozco es que no se puede ver clases mientras en un lado tienes abierto la profesora y en el otro tienes abierto Fortnite. Yo tenía 3 preguntas, pero ya usted me contestó la primera en relación a los fondos. Pero la realidad. Pero si tenía 3, entonces las otras 2 quedan ya 2. no la tienes. No, quedan 2. La tengo todavía. La tengo todavía. La realidad de por qué no se da el 30%. Mucha gente se ha pedido que se dé el 30%. Otra realidad, cuando la persona fallece y yo soy el representante, tengo el poder legal para poder ir a reclamar esos fondos. Sí, claro se juega al cansancio. No. Cuando yo voy a eso se juega al cansancio. No, pero espérate. Hasta que ya yo me cansé. Y entonces para ver si me pueden entregar esos fondos. Pero es que eso no es un cansancio, porque hay una ley. Sí, claro. Que ese es tu fondo. Tu fondo de pensiones lo dice por definición. O sea, ¿tú te quieres pensionar? ¿Tú estás en edad de pensión? No en ese caso, sino por ejemplo, cuando una persona fallece. Cuando una persona fallece, los fondos que están ahí acumulados le corresponden por ley a los descendientes naturales que están registrados en su registro de natural como un beneficiario del fondo de pensiones. Sí, perfecto. O sea, esos fondos no se quedan en el aire para que se utilicen. Exactamente. Es que la pérdida de tiempo. Pero ¿qué pasa? Te dan una pérdida de tiempo y demasiadas cosas que al final se juega como el cansancio para que la gente diga, déjame dejar eso. Son 300, 500. Es que no es así. Lo digo por experiencia, porque en el entorno mío sucedió. Y entonces se juega como ese cansancio. Es que muchas veces, más que todo lo que hay, mucha falta de información de la gente cuando pasa, o cuando se da el evento, o pasa el suceso. La gente busca información y la busca de una manera equivocada. Los fondos de pensiones, las oficinas de las AFP, lo más que tienen es información para sus usuarios, que son sus clientes, de qué hacer en qué momento. Pero vamos a la pregunta principal, que es parte de la respuesta que he estado dando con relación al tema de inflación. Sí. Si tú coges el 30% de los fondos de pensiones, que son el equivalente a 250,000 millones de pesos, y te lo entrego, se lo entrego a todos y se lo reparto a la población, ¿qué pasa? Económicamente. Bueno, económicamente mucha gente diría, bueno, tengo problemas resueltos, voy a salir de camino momentáneamente. Ok, los problemas resueltos para una persona. Desde el punto de vista de sus necesidades. Desde el punto de vista de sus necesidades. Tú te estás contestando tú mismo. Sí. Quiere decir que la persona va a decir, bueno, yo tengo ahora la posición ideal para yo cambiar mi casa. Para yo pintar mi casa, para yo cambiar mis electrodomésticos, para yo comprarlo todo. Quita esa chatarra que todos los días tengo que para yo cambiar mi vehículo. Pero esa no es la posición natural a nivel económico. ¿Por qué? Porque tú le vas a estar poniendo una presión adicional a la economía. Mira, eso sería una bomba atómica en este momento para nuestra economía. Tú le estás poniendo una presión adicional a la economía. ¿Para qué? Para que tenga mucho más liquidez, para que gaste más, pero para que demande a sectores que tienen que vender electrodomésticos que no tienen. Ya. E irían al mercado a buscar esos bienes internacional y provocarían un incremento y una presión en la tasa de cambio. Automáticamente la tasa de cambio empezaría a subir porque hay una presión de demanda de bienes y servicios de bienes y servicios intermedios que son los que se usan para fabricar un producto final. ¿Me entiendes? Sí. Pero eso también se da en todos los sectores de la economía. Entonces, tú tirar dinero a la economía que no necesita es producir una mayor inflación. Por eso el dinero no sale del Banco Central y te dice, el dinero es interminable. No, hay lo que se llama M1, que es la masa monetaria, que es el dinero natural que se mueve en la economía. Natural. Exacto. Porque hay que vivir. Exacto. O sea, no es... Se crea un equilibrio. Fíjate, el dinero natural, la masa monetaria, no es lo mismo que la riqueza. Porque si tú sumas la riqueza de todos los dominicanos, te da 100,000 veces más que la masa monetaria, porque ahí están los activos, ahí están las inversiones, pero es el dinero que circula y que necesitan los agentes económicos que son los que producen riqueza para producir bienes y servicios. Además, si tú le dices ahora mismo como estamos en una crisis internacional
de cadena de valor agregado, si lo han escuchado, la cadena de los contenedores, del costo que significa hoy en día, todavía hoy, un contenedor que valía $6,000 de la China sigue valiendo $12,000, de la India vale $15,000, de América Latina vale $5,000 y valían $3,000. Entonces todo eso ha agravado la cadena de distribución. Hay algunas fábricas hoy que han paralizado su fabricación en Europa de vehículos por falta de chips. Entonces, si tú le pones una presión al mercado de que tú vas a demandar porque tú quieres tener tus problemas resueltos y tus necesidades cubiertas, tú mismo le estás diciendo a la economía, oye, yo voy a estar chulísimo, pero fantástico, pero de ahí que tú salgas a la casa, todo lo que tú vayas a comprar te va a costar el doble, porque esto ha sido un elemento adicional de producir una mayor inflación. Ese es el elemento. O sea, tú no puedes lanzar a la calle dinero que la economía no requiere, porque los mismos productores, los mismos transformadores de bienes, Leche Rica, el Pepín, el otro, Indubeca, dice, yo no necesito producir lo que no me están demandando. Entonces, ¿para qué yo voy a tener recursos para yo producir 200,000 salchichones más cuando nadie me lo va a comprar? Lo voy a tener que botar y lo voy a tener que perder. Entonces, la economía no funciona así. Que ese carajo se suba con una cadena y se suba en el plebiscito y haga un lío y se ponga un gorro, una cachucha, eso no vale por nada. Eso es más político, eso es más bocineo político. Bueno, esa es una posición de él. Él estará buscando un nivel de liderazgo para en un momento tener una mayor capacidad de ser reelecto, de ir a otra posición, de buscársela, como el diputado de Higüey, de la Altagracia, que es un príncipe. Sí. Ya. Una pregunta, ¿el Estado puede usar ese 30% de cada ciudadano? No, el Estado no puede, o sea, eso es intocable, o sea, ahí nadie puede meter la mano. ¿Le pertenece a cada ciudadano? Le pertenece, el dueño de los fondos de pensiones es cada dominicano y dominicana. Luna, ¿la economía está buena? ¿Que la economía? Está bien la economía, ¿tú sientes que está bien o tú entiendes que hay problemas? No, yo te acabo de decir que la economía está en un shock. Hay problemas. O sea, la economía está en un shock porque nosotros empezamos a recuperarnos, empezamos un proceso que había afectado al sector turístico, había afectado al sector exportador de la República Dominicana. Ya hoy perdimos, mire, el frío está fuerte aquí, apaguen esa vaina. Sí. Ya hemos perdido la parte de los ucranianos que venían a la República Dominicana. Los rusos no van a venir en la misma proporción por el caso del temor de si viajo o por las medidas económicas que impiden a los aviones volar de Rusia hacia el resto del mundo. De las tarjetas de crédito, etcétera, etcétera. Muchísimas medidas. Entonces, sí tenemos situaciones, por eso es que yo siempre creo, y tú me conoces perfectamente, de que yo soy un portavoz y un portador de expectativas positivas. O sea, yo a todo el que viene con una expectativa negativa, yo le digo, mira, fantástico, la economía está mala, pero tenemos que hacer esto y esto. Las medidas que se están tomando son las más racionales. Y esta es una economía que tiene una altísima capacidad de resiliencia, que quiere decir que se puede levantar. Puede mejorar dentro de este mismo Dentro gobierno. de las crisis hemos sabido cómo, ya lo demostramos con el COVID. Ahora, dentro de este estado natural actual, o sea, el impacto es mucho mayor. Y vamos a sufrir en estos momentos. Si las cosas, y creo que las cosas van a empezar a cambiar, pero la principal preocupación nuestra es que tengamos certidumbre de que las inversiones siguen llegando a República Dominicana, de que haya la capacidad de seguir produciendo empleos, de que no se pierdan, de que la gente pueda tener acceso a una serie de bienes y servicios y que el proceso inflacionario empiece a reducir, porque ya el proceso inflacionario que se produjo absorbió una serie de incrementos de salario que se pudieron producir, pero no ahora, sino lo absorbió inclusive al inicio de la crisis de la pandemia. O sea, en junio, mira, le pongo un ejemplo. Yo he estado viajando bastante fuera del país, haciendo algunos proyectos en Panamá. Panamá tuvo una experiencia interesantísima con la pandemia. Panamá dio una moratoria en pago de intereses en tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios que venció en diciembre pasado. En República Dominicana venció en junio del 2020. O sea, tuvimos 3 meses de moratoria. O sea, la población tuvo un respiro, ¿verdad? Claro, tiene que pagarlo. Pero hubieron medidas extraordinarias. Y la economía dominicana tiene la capacidad de producir medidas extraordinarias y políticas públicas extraordinarias en beneficio del mantenimiento del empleo, el trabajo
y de que la población tenga la seguridad de que puede. Luna. Sí, mira, ellos dos tienen un careo ahí, se están haciendo preguntitas, pero no me la hacen. Yo tengo una pregunta que se la hice de hecho ayer al director de Proconsumidor y él me contestó que no había leído la resolución, no estaba muy involucrado en el tema, por lo tanto no me podía dar una respuesta, pero a lo mejor usted como economista tiene una idea. Que quizás le hemos hecho un poco de gracia, pero se está hablando, se le está haciendo un poco de guerra al negocio de lo que son las pacas, la ropa de paca. ¿Cómo usted cree que eliminar ese negocio podría afectar la economía en empleo, en la economía de la República Dominicana? Porque el tema de las pacas es una realidad tan grande y tan importante que las pacas entran oficialmente pagando impuestos por la Dirección General de Aduanas. Sí. Entonces, me extraña que el señor, que es más político que defensor de... Él comentó que no estaba muy empapado del tema para darme una respuesta. Estaba al día. Ahora, yo te lo digo porque yo conozco, y voy a profundizar tu respuesta. Las pacas representan un sector económico importante que va mucho al mercado haitiano y que va mucho al mercado pobre. O sea, si tú te vas a la Duarte y ves cómo se venden las cosas, se desmontan un día, se recojan otro día. Bueno, aquí mismo cerca de aquí. Creo que en esta misma plaza. Yo he visto es que compran la ropa y la venden en una tienda más bonita, más caché. Te la sacan y te la ponen en un gancho y tú crees que son ropa. Te dicen, son ropa de medio uso, que vienen de, de Luxemburgo, pero realmente vienen tú no sabes de qué tipo de país. Ahora, una preguntita, lo que está haciendo el Estado en este momento... Pregúntame lo que está apuntado ahí. En este momento, por ejemplo, lo que está haciendo el Estado con las tarjetas y todo esto de ayuda y beneficio a la clase más humilde, ¿qué tanto podrá soportar el Estado con esto y qué tanta larga debemos de darle? El Estado tiene que estar dispuesto a tener un norte indefinido. O sea, no hay plazo para la ayuda social. O sea, fíjate que ahora tenemos un problema de que aparecieron 2 o 3 genios de la tecnología y le quieren echar la culpa a los colmaderos de que se robaron unos millones, pero eso salió de un área tecnológica de esas instituciones. Los planes sociales, que es el enfoque principal de un gobierno en un momento de crisis, tienen que mantenerse por N tiempo hasta que tú hayas superado una crisis que haya maltratado a esa clase, a llevarla o devolverla a la pobreza. Nosotros logramos en 10 años recuperar indicadores de extrema pobreza y de pobreza a niveles primarios de América Latina, que nos llevaron a ser un país que ya no somos hoy candidatos ni del Banco Mundial, ni del Banco Interamericano de Desarrollo, ni de agencias internacionales de recibir donaciones. Wow. O sea, pasamos a un estado más importante porque vencimos eso. Entonces, si tú llevas a clases y sacas a clases de extrema pobreza y la llevas a la pobreza, las que están en la pobreza se devolvieron a extrema pobreza y la clase media se devuelve a pobreza. Entonces, todo ese merge que hay que hacer de devolver, reajustar, está en la medida en que tú puedas mantener programas sociales muy intensivos. Sí. Fíjate que el gobierno hoy, creo que a partir de hoy, INESPRE estará en los supermercados del país. Sí, se acabó de lanzar al supermercado, que yo digo que hay que tener cuidado con eso, con esa medida, porque cómo se va a manejar, y esto debería de ir, por ejemplo, a los sectores más empobrecidos, a los barrios. No se va a manejar de ninguna forma que no sea que esté abierto al libre oferta y demanda. Si tú llevas 100 pesos y cuesta 100 pesos, te la llevaste. Si llegaste tarde y se acabaron, tienes que volver otro día. El tiempo llegó al final. Pero yo quisiera Ustedes no me han hecho ninguna pregunta todavía. Robarle un minuto a la producción para que tú me digas en breve tiempo. ¿El país agotó su capacidad de endeudamiento? No. ¿Podemos seguir cogiendo fiado? No, fíjate, mira, esa es una buena pregunta. Y ahora que tú lo dices, y quiero recalcar, que si los políticos se ponen a joder, perdón la expresión, con el tema del endeudamiento y cogen otro tema, con relación a lo que está pasando, a las crisis que tenemos, no vamos a tener una salida viable políticamente en el 24, porque vamos a saturar a la población de problemas. El tema del endeudamiento es muy sencillo. Nosotros estamos en una posición ventajosa de lo que se llama sostenibilidad de la deuda. Entonces, cuando, por ejemplo, tú ves a un economista que te publica un cuadro en la prensa o en internet, en Twitter,
La deuda está subiendo, que sé yo cuánto. Mira la gráfica que de tal año a tal año hemos cogido tanto prestado. Pero ese no es realmente el análisis correcto. ¿Cuál es el análisis correcto? Es muy simple y académico. La deuda se mide por su perfil, o sea, el perfil de la deuda que tiene, o sea, qué tipo de deuda, el costo de la deuda y el stop de la deuda. Pero el analista mide el stop y dice, la deuda se está disparando y estamos llegando al techo y nos vamos a joder y esto se va a fuñir. Pero cuando tú tienes que la economía puede manejar lo que se llama no quiero ser muy técnico para que la gente entienda, pero balance primario quiere decir que la economía dominicana, los impuestos que se producen dan para pagar intereses y capital de la deuda, y esa relación es por encima de un 1%, yo no tengo problema. O sea, nosotros podemos llegar hasta un 200% de deuda en relación PIB, y si la República Dominicana, fíjate que Japón lo tiene, Estados Unidos lo tiene, claro, su nivel de productividad sostiene ese endeudamiento. La productividad es el reflejo y es la relación directa del empleo. Si tú tienes capacidad, productividad de tu mano de obra, esa mano de obra gana y gasta y produce riqueza. Entonces, por ahí que tenemos que medirlo. Entonces, cuando empezamos a decir eso, estamos diciendo... Se está vendiendo políticamente eso, sí, de que estamos llegando a un tope ya. No, vamos a utilizar el mismo mecanismo de demagogia política para decir que el gobierno colapsó en deuda, que no podemos seguir tomando más deuda. El gobierno va a tener que seguir tomando más deuda por muchos años más, porque, por ejemplo, hoy con relación hace una cisterna de coger fiado aquí, no hay cuarto. Hoy con la Estrategia Nacional de Desarrollo teníamos que tener una presión tributaria de un 21%. Estamos en un 14% hace 10 años. Pero la República Dominicana ha crecido de 22 mil millones de dólares de Producto Interno Bruto en 10 años a 90 mil millones. Perdimos 10 mil en la pandemia, regresamos a 90 mil millones. Eso quiere decir que hay una brecha tan grande de riqueza que se ha producido que no ha sido fiscalizada. O sea, hay gran evasión en ITEVI, gran evasión en impuestos sobre la renta, hay elusión, hay economías subterráneas, aquí se maneja muchísimo dinero sin la formalidad del comprobante fiscal, hay lavado, lo que tú quieras, así funciona la economía. Entonces, cuando decimos eso, hay que tener mucho cuidado porque el problema nuestro no es la deuda. El problema nuestro es llegar a un momento en que tengamos un presupuesto que sea alimentado directamente de los impuestos del país. Bueno, porque hay un 30% que viene por deuda y un 70% que se cubre solamente por la parte positiva. Bueno, Luna, queremos agradecerte tu aporte, tu participación. Queremos que venga más frecuentemente, esté tu casa, esté tu equipo. Estoy con comprobante fiscal o sin comprobante fiscal. Y decirle yo, si sigue muy duro, apretando la tuerca, se puede correr la rosa. Señores, gracias por la sintonía y feliz resto del día. Nos vemos mañana. Bye.